primeros pasos que vamos a dar acá en el tema de lo que corresponde a la parasitología. Ya, como yo les había contado, bueno, yo de profesión soy médico veterinario y a algunos les parecerá así como, como extraño, pero la verdad que una de las razones por las cuales yo soy parte del equipo de parasitología es porque se van a ir dando cuenta que un gran porcentaje, yo diría cerca de un 95 o 97% de las zoonosis, o sea, de las parasitosis, son zoonosis, o sea, son transmitidas de los animales a las personas y a veces viceversa, pero aquí hay una importancia de los animales porque nosotros muchas veces convivimos con algunos animales o también ellos están presentes en el ambiente, entonces muchas cosas que nos llegan del ambiente tienen un reservorio animal. Entonces ahí vamos a hablar algunas cosas al respecto. Bueno, aparte de eso, yo soy doctor en biología molecular y por eso en algunas ocasiones a lo mejor vamos a conversar de algunas cositas un poquito más específicas de algunos aspectos que hemos investigado, sobre todo a nivel molecular de los parásitos, que a veces tienen cierta importancia porque eh, muchas veces hay determinantes que son genéticos, que no son posibles de analizarlo de forma morfológica y que nos han ayudado bastante a entender estas relaciones que hay de las parasitosis con las poblaciones humanas. Ahora, bueno, para comenzar, diríamos que en realidad a veces uno ha escuchado frases de la medicina como que no, los parásitos, los hongos siempre los dejan como los agentes infecciosos de menor importancia y en cierta forma tienen razón en cuanto a lo que es prevalencia, en cuanto a lo que es transmisión. O sea, nosotros ahora de hecho estamos viviendo toda esta situación por una pandemia, ¿cierto? Y que es producida por un virus y también mucho de lo que se estudia, por ejemplo, en microorganismos patógenos, está enfocado a bacterias, por ejemplo, y su resistencia a los antibióticos. Y muchas veces miramos de forma distante, y sobre todo pasa mucho en el área de la medicina, que los médicos dicen, no, que los parásitos ya hay antiparasitarios, entonces eso se soluciona súper bien. Pero el gran problema es que todavía nosotros en Chile tenemos gran parte de la población que vive en condiciones sanitarias bastante deficientes. Vamos a ver que en las periferias, por ejemplo, de la ciudad o a veces en áreas rurales también hay muchos determinantes que se conjugan, ¿cierto?, para que la población sufra de algunos tipos de parasitosis y también vale decir que el hecho de que uno siempre asocia las parasitosis solamente con los niveles socioculturales bajos, también existen parasitosis que se dan en los estratos sociales ya más acomodados y que corresponde, ¿cierto?, a enfermedades muchas veces que se traen desde fuera, porque la persona ya como tiene un poder adquisitivo sale, ¿cierto?, a distintos lugares y trae enfermedades que acá no estaban presentes, entonces llega ese tipo de pacientes también con enfermedades que evidentemente en otros estratos socioculturales a veces no ocurren. Eh, Además de eso, el cambio de las costumbres alimenticias, que también muchas veces está eh, eh, auspiciado, por decirlo así, por esta capacidad de poder acceder, ¿cierto?, a otro tipo de información, a veces hace que estas costumbres sanitariamente no sean las correctas y probablemente también hay introducción de parásitos. Me refiero sobre todo a la comida internacional, gourmet y sobre todo la que tiene que ver con prácticas como el consumo, por ejemplo, de carne cruda o de pescados crudos, por ejemplo. Así que tenemos una amplia paleta para conversar y vamos a ver, de hecho, que los contenidos en esta clase van a ser sobre qué es lo que es la parasitología médica, sobre la relación huésped-parásito, que la vamos a tocar con gran parte de lo que vamos a ver hoy día. Y la verdad que todo lo que corresponde a conceptos y lo que vamos a ver cómo funciona la dinámica está descrita dentro de esta relación huésped-parásito. Además vamos a ver algunos aspectos sobre el parasitismo, también sobre el comensalismo, la clasificación de las parasitosis y aspectos sobre el ciclo biológico. ¿Ya? Así que esos son los contenidos. No es que vamos a ver así como tan divididos, porque hay muchos de estos contenidos que
se van a entremezclar porque vamos a hablar de distintos aspectos de las parasitosis, pero de aquí a mañana, ¿cierto? Cuando tengamos estas dos clases vamos a quedar más o menos al día, ¿cierto? Con estos contenidos. Bueno, lo primero, mencionarles que las causas de la enfermedad son debidas, como bien ustedes saben, a distintos tipos de alteraciones. Pueden ser alteraciones genéticas que causen algún daño, cierta deficiencia en los genes o tanto en la información de los genes como tal, como también muchas veces problemas en la expresión de los genes. Alteraciones también de tipo metabólica, ¿cierto? Que son alteraciones que están muy en boga, sobre todo hoy día, porque muchas veces la mala alimentación produce, por ejemplo, algunas enfermedades, como el caso de la diabetes, ¿cierto? Que hace tender a la población. Entonces también son causas bastante importantes, ¿ya? Y otras más metabólicas que ustedes conocen, ¿cierto? Procesos degenerativos, que a veces tienen que ver con la edad y otras veces también tienen causas que a veces se mezclan un poco con las causas genéticas y que producen, ¿cierto?, que algunos componentes estructurales o la funcionalidad de algunos de estos componentes cause este tipo de procesos. Muchos de ellos son naturales, por ejemplo, los que suceden principalmente con la edad. ¿Para qué decir las neoplasias, cierto? Los cánceres son una de las causas de enfermedad más frecuentes en la población. También se incluyen los traumatismos, ¿cierto? Todo lo que corresponde a accidentes de distinto grado. Y finalmente tenemos como gran causa de la enfermedad a otros seres vivos. Y la verdad que las enfermedades producidas por seres vivos son las que se denominan enfermedades infecciosas. Y aquí quiero hacer la primera aclaración porque muchas veces hay grupos dentro de estas disciplinas que se arrogan el hecho de que no, nosotros somos enfermedades infecciosas. Por ejemplo, el caso de los virus o el caso de las bacterias, ellos como por sí solos dicen, no, estas son las enfermedades infecciosas, ¿ya? Y el resto son otro tipo de cosas, a veces llamadas infestaciones, o le colocan otros términos, producidas por hongos y parásitos, pero la verdad que vamos a ver que todos estos agentes pueden causar infecciones. Vamos a revisar después cuál es el concepto de infección. Entonces ahí tenemos los virus, ¿cierto? Tenemos las bacterias, tenemos los hongos y finalmente lo que nos interesa ahora en este capítulo que corresponde a los parásitos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo les voy a pedir que si tienen una pregunta me interrumpen y si alguno no se atreve mucho y coloca alguna pregunta en el chat, que alguien me la pueda leer, porque no tengo a la vista el chat, ¿ya? Bueno, vamos a ver la naturaleza del parasitismo. La verdad que el parasitismo tiene una dinámica en la cual se comporta y en la cual se produce esta interacción con los seres vivos y eso es lo que nosotros denominamos la ecología del parasitismo. Ya, muchas personas creen que la ecología se refiere a este hecho de uno estar como en equilibrio con el medio ambiente, ¿cierto? Y el tema de no contaminar y varias de esas cosas, pero la verdad que la ecología como tal es una ciencia, ¿ya? Eso que uno hace, ¿cierto? De reciclar, de mantener el ambiente limpio o proteger algunas especies así de forma doméstica, podríamos decir, desde nuestras casas, eso es ecologismo, es una tendencia, ¿cierto? A proteger el funcionamiento normal del medio ambiente, pero la ecología es una ciencia y de hecho estudia las relaciones que existen entre los organismos y el ambiente. ¿Ya? Y eso se supone que tiene una dinámica, ¿ya? Una dinámica en la cual vamos a ver que principalmente el parasitismo se basa en lo que corresponde a la obtención de alimentos. Y aquí en la obtención de alimentos tenemos que los organismos en el fondo se ganan la vida dentro de este medio ambiente de la forma en la que obtienen el alimento. Así tenemos, por ejemplo, organismos que son autótrofos, o sea, vale decir que son todos los organismos que elaboran sus propios nutrientes, y aquí ellos no necesitan de consumir a otros organismos, sino que ellos mismos a través de
sustancias sencillas, tanto minerales como la presencia del agua también y de la energía solar en la mayor parte de los casos, ellos elaboran las primeras moléculas nutritivas, vale decir carbohidratos, ciertas vitaminas y además algunos tipos de proteínas. Ahí tenemos las plantas, tenemos algunas bacterias, tenemos algas también y también tenemos la gran mayoría de los hongos que si bien no utilizan la luz solar como fuente de energía, ellos sí utilizan algunas reacciones químicas. Y después, al otro lado, tenemos los heterótrofos, que son aquellos que no pueden sintetizar sus propios nutrientes y que por ello se ven obligados a consumir a otros seres vivos. Y aquí hay algunos que de hecho consumen a organismos autótrofos, o sea, consumen plantas, consumen algas, ¿cierto? Y consumen hongos. Y hay otros que consumen a otros organismos que también son heterótrofos. Y ahí tenemos la famosa pirámide, ¿cierto? Alimentaria o la pirámide trófica, o también mejor representada muchas veces por las interacciones que son las tramas tróficas. Y ahí vemos, ¿cierto?, que hay herbívoros, ¿cierto?, hay carnívoros, y que, bueno, en algunos ambientes, ¿cierto?, esos estratos son bastante complejos, y que hay organismos que unos consumen a otros. Entonces, en ese sentido, ya tenemos que los heterótrofos consumen a distintos organismos por predación, y muchas veces aquí la predación se refiere a esa relación de un organismo que consume, como decía yo, a otro, pero podríamos tener la predación que hacen los herbívoros sobre todo lo que corresponde a los vegetales y la predación que hacen los carnívoros sobre otros animales, ¿cierto? Y después finalmente tenemos el parasitismo, en el cual un organismo vive a expensas de otro, o sea, se alimenta de otro y lo utiliza además de eso como un medio ambiente, como un micro medio ambiente. Entonces vamos a ver que en términos netos uno podría decir que tanto la predación como el parasitismo son relaciones en las cuales hay uno de los organismos que sale dañado. Sin embargo, la predación no tiene ese sentido, podríamos decirlo así, como a largo plazo, porque ya se sabe que las poblaciones se mantienen, y sobre todo cuando nosotros vemos depredadores y animales presas, por ejemplo, eso mantiene el equilibrio de las poblaciones, ¿cierto? Un tema de selección natural. Sin embargo, el parasitismo va a causar daño a los hospederos, pero también hay muchos científicos que sostienen que dentro del ecosistema el parasitismo, y es una realidad también es un mecanismo de selección natural y por una vía totalmente distinta a la depredación, que es como la muerte neta del animal. El parasitismo puede ofrecer varias opciones en las cuales el animal puede morir, por supuesto, y en las otras también el animal puede adaptarse a este parasitismo, sobrevivir y además desarrollar inmunidad frente a ese parasitismo, y eso también muchas veces se transfiere a las siguientes generaciones. Entonces también corresponde a un mecanismo de la selección natural y que está operando ahí las poblaciones para seleccionar a los mejor adaptados. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, Sí, dígame. los piojos serían un parásito, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Piojos? Los piojos sí, de Sí. todas maneras. Son parásitos, ¿cierto? Porque viven a costa de nosotros, ellos se alimentan de nuestra sangre, además les gusta vivir calentitos ahí entre medio del pelo, y se reproducen también ahí, porque las liendres son los huevos de los piojos, entonces el resultado ya de la reproducción de los piojos, y ellos se siguen reproduciendo ahí. Y cuando se cambian de casa, se van a cambiar a otros predadores. Entonces ese es un buen ejemplo de lo que corresponde al parasitismo. Los piojos no se ganan la vida de otra forma, ellos no se reproducen en el ambiente y tampoco se alimentan del ambiente. Siempre van a necesitar, en este caso, a nosotros como hospederos. Y nos van a causar algunos daños, que si bien los piojos a veces no son, uno se ríe en realidad, o son cosas molestas, pero sí causan algunos daños, y en algunas personas puede ser bastante fuerte, ya sobre todo relacionado a esto con lo que viene después de que la persona siente prurito, ¿cierto? Se empieza a rascar, y ahí pueden haber algunas complicaciones con
infecciones, o también puede ser el hecho que los piojos en algunas zonas geográficas son transmisores de algunas otras enfermedades, entonces actúan como vectores. Entonces ahí está un poquito reflejado el daño y las costumbres que hacen que este organismo sea parásito. Así que un muy buen ejemplo para comenzar con este tema. Bueno, vamos a ver entonces que entre los organismos vivos se establecen asociaciones biológicas, ¿ya? Entonces, evidentemente que estas asociaciones biológicas pueden ser producidas por seres de la misma especie, y ahí tenemos ya desde lo que corresponde a los conceptos de población, o sea que todos los individuos pertenecen a esta misma especie, y también hay algunas producidas por seres de distintas especies, y aquí es donde ya entramos al concepto de comunidad. Nosotros a veces, de forma podemos en términos demográficos, hablamos de la población, de la comunidad, pero son términos muchas veces mal utilizados. O sea, población sí, porque todos somos de la misma especie, pero ya cuando hablamos de una comunidad en términos ecológicos, son interacciones entre organismos de varias especies. Entonces, en el caso de los seres de la misma especie, tenemos primero las sociedades, ¿ya? Podríamos decir que nosotros como humanos somos sociedades. Dentro de todo lo que corresponde a interacciones de estos seres de la misma especie, sí somos sociedades. Y aquí tenemos también una sociedad que son las abejas. Son seres de la misma especie y aparte son estas sociedades de tipo estatal. Alguno me mira raro así porque decir estatal es como algo político, ¿cierto? Una organización a nivel país. No, lo que se refiere, ¿cierto?, a que hay distintos roles dentro de esta sociedad. ¿Ya? En el caso de las abejas, no solamente se limita a la presencia de la reina, del zángano y de las obreras, sino que además de eso, dentro de las mismas obreras, por ejemplo, hay distintas labores. Entonces ellas se cooperan y van a formar esta sociedad que sería la colmena, que muchas veces malamente es confundida con una colonia. ¿Qué es la colonia? Las colonias son ya asociaciones más complejas. Acá, por ejemplo, tenemos algunos organismos, como en este caso hay un protozoo, que es un organismo unicelular y que se denomina Volvox, que algunos científicos incluso dicen, no, esta cuestión es un alga, no, es un protozoo, y este forma colonias. ¿Ya? O sea, vale decir, los individuos tienen que vivir uno relacionado con otro, y si ustedes sacan a un individuo y lo ponen fuera de la colonia, ese individuo no puede sobrevivir. ¿Ya? Las abejas tienen dependencia entre ellas, pero una abeja perfectamente puede salir de la colmena, hacer su vida, ¿cierto? Sus labores y volver, ya no se muere. Pero en el caso del Volvox, por ejemplo, aquí hay un individuo que si ustedes lo sacan, se muere. Y de hecho, van a ver aquí que el individuo no es esta gran pelota, sino que son cada uno de los puntitos que está ahí y que están unidos unos a otros, ¿cierto? Formando una verdadera estructura. O sea, a pesar de que son seres unicelulares, forman estructuras que, si bien no llegan a ser tejidos, sí la comunicación entre cada uno de los individuos es importante. Y de hecho se forman colonias hijas. O sea, hay agrupaciones que se formaron después de la reproducción de estos organismos y que van a formar mini colonias y que en algún momento van a salir. ¿Se dan cuenta? Se reproducen incluso hasta como en forma de colonia. ¿Preguntas? ¿No? Ya, ahora vamos a los seres de distintas especies. Acá tenemos dos relaciones que son eh, en algunas de ellas parecidas. Por ejemplo, tenemos el mutualismo. El mutualismo es muy parecido a lo de las colonias, pero ocurre entre organismos de distintas especies. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos el líquen. Seguramente ustedes han visto cuando han ido al campo, ¿cierto? Que hay de repente algunos como vegetales que se pegan, ¿cierto? Así como este acá, la madera, sobre todo cuando está ya descomponiéndose, los árboles que están muy viejos, a la corteza de árbol. De hecho, es muy común ver esas barbas que le llaman barbas de viejo, que son como plantas que cuelgan, ¿cierto? En los árboles. O hay otros que se pegan en las piedras, que parecen verdaderos autoadhesivos. Bueno, los líquenes son un ejemplo de lo que es el mutualismo. El mutualismo es la relación que se establece entre dos individuos o dos socios, ¿cierto?
y en la cual ambos se benefician y además ambos necesitan el uno del otro. Si usted los separa, se mueren, no pueden subsistir. ¿Por qué? Porque entre ambos se colaboran en esa relación y se entregan además podríamos decir, funciones y procesos que son indispensables para la vida del otro. Entonces el líquen, por ejemplo, es la asociación entre un alga y un hongo, ¿ya? Y de hecho ellos se reproducen y se reproducen en conjunto, por lo tanto se vuelven a formar líquenes. Entonces es complicado muchas veces definir la especie de los líquenes y la taxonomía porque va a depender de la asociación, ¿cierto? De qué alga o qué hongo estén asociados. Entonces hay asociaciones, no es que se van a asociar con cualquier hongo y cualquier alga, eso ya está establecido. Ya, pero siempre vamos a encontrar estos dos individuos que están coexistiendo siempre juntos. Entonces eso no se puede separar. En cambio tenemos el comensalismo, que es lo que vemos aquí en las rémoras, ¿ya? Que son estos peces que son populares porque siempre uno los ve sobre los tiburones. Se pegan, de hecho, porque tienen acá una especie de ventosa, que está en la parte, podríamos decir, como de la nuca, y ellas se pegan ahí y viajan junto con los tiburones. En algunas ocasiones no se sabe en realidad cuál es la función de la rémora, y algunos incluso dicen que le hace aseo al tiburón y todo eso, pero no es tan así. Ya, vamos a ver que en el comensalismo uno de los individuos vive a expensas de otro y no le causa ni beneficio ni daño. La rémora cumple con eso porque no le causa ni beneficio ni daño al tiburón. Ahora, vale decir, las rémoras no solamente son comensales de los tiburones, sino que de cualquier organismo marino que los pueda soportar. O sea, de hecho, hay hasta nadadores muchas veces que se les ha acercado una rémora y se les ha adherido en el cuerpo. Y también se han visto rémoras, por ejemplo, que están pegadas, ¿cierto?, al casco de los barcos. ¿Qué es lo que quiere hacer ella? Es un organismo que vive a expensas de otro, pero dice no le causa ni daño ni beneficio. Ahora, ¿cuál es que se beneficia? Solamente el comensal, que sería en este caso la rémora, porque ella es transportada gratis, ¿cierto?, por cualquiera de estos organismos, sean tiburones, sean ballenas, delfines, cualquier otro, y además de eso, se alimenta muchas veces de las sobras de lo que deja este individuo, ¿ya? Entonces sería comensalismo porque el tiburón no le va ni le viene, ni además le roba su alimento, sino que se alimenta de las sobras. Entonces eso ya sería un comensalismo. Y después finalmente ya tenemos lo que vamos a hablar totalmente, que es el parasitismo, ¿cierto? Y que es la relación que vamos a tocar de aquí en adelante. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado? Bueno, vamos a ver que en este caso, como habíamos planteado anteriormente, ya teníamos un estudio de los agentes patógenos, en los cuales habían agrupaciones de tipo molecular, ¿cierto?, que son los virus, ¿cierto?, que entran dentro de la virología. Y además de eso, tenemos organismos unicelulares. Ya de eso habíamos visto que habían bacterias, que habían hongos, también hay otros como la riqueza, que ustedes son más cercanas a las bacterias. Y eso ya es tema de la microbiología. Yo siempre cuando me preguntan cuál es mi especialidad, yo les digo que son los parásitos y a veces hay mucha gente que me pregunta por enfermedades bacterianas o ese tipo de cosas. Ya, la verdad que todos esos organismos bacterianos y demás no son parte de lo que vamos a hablar en parasitología. Pero sí, dentro de los unicelulares está el grupo de los protozoos, ¿ya?, que tiene varias características. Algunos piensan que están relacionados con las bacterias, pero no, nada que ver, ¿cierto? Los protozoos podrían relacionarse un poco más a los hongos porque son organismos eucariotas, ¿ya? Todo el resto en este caso bacterias, ¿cierto?, y riquecias son procariotas, ¿cierto?, tienen otras características,
celulares. En cambio, ya los protozoos tienen un núcleo verdadero, ¿cierto? Tienen organelos que están bien organizados y funcionan como una de nuestras células, ¿cierto? Pero funcionan como organismos unicelulares. Y después ya tenemos todos los organismos pluricelulares, que también son denominados metazoos, o derechamente nosotros es lo que conocemos como animales, y dentro de ellos hay varios invertebrados acá que son parásitos. ¿Ya? Están los helmintos, que es la denominación que le vamos a dar a los gusanos, porque la verdad que la denominación gusano muchas veces incluye a lo que sería entre comillas los gusanos verdaderos y otras veces incluye a otros organismos que no son gusanos. Por ejemplo, la gente a veces cuando ve las larvas de las moscas dice, oye, mira, eso está agusanado, está lleno de gusanos. Y claro, si uno la ve externamente, la larva de una mosca puede parecer un gusano, pero no lo es. ¿Ya? Entonces vamos a usar aquí el término específico de helmintos para referirnos a los, entre comillas, gusanos que son parásitos. Y aquí, dentro de ellos, tenemos a los nemátodos, que vamos a ver características después específicas de ellos, que son básicamente así como para que se ubiquen un poco en lo que son estos seres. Los nemátodos son helmintos cilíndricos, o cuando uno los ve transversalmente son redondos, ¿cierto? Muy parecido a las lombrices. ¿Ya? Y tenemos después los platelmintos, donde están los céstodos y los tremátodos, además estos se subdividen, y que son helmintos aplanados, ¿ya? Son muy planos, ¿ya? Imagínense así como uno de estos fideos, ¿cierto? Los fettuccini, algunos de ellos son súper largos, sobre todo los cestos, y son aplanados. Y después tenemos finalmente los artrópodos, que son la mayoría de los bichos que ustedes ven en las casas, los insectos, los arácnidos, y además de eso los crustáceos, ¿cierto? Que seguramente ustedes conocen las centollas, las jaivas, los camarones, ¿cierto? Que además de eso son fuente de alimento en ese grupo, ¿cierto? Para los humanos. Así que esa sería así como a grandes rasgos para que empecemos a conversar sobre cuál es la ubicación dentro de todos estos agentes, los que van a pertenecer a este grupo de los parásitos. ¿Preguntas? Ya. Ahí, ¿cierto? Estaría nuestro foco de atención entonces. Bueno, y para estudiar estos parásitos existe la parasitología, ¿cierto? Que sería la disciplina que estudia a organismos tanto protozoarios, lo que hemos visto ahí, como metazoarios, ¿cierto? Lo que corresponde ya a los animales y que son todos ellos, tanto los protozoos como los metazoos, son organismos eucariontes, o sea, vale decir, tienen todas estas características del dominio eucaria, ¿cierto? Sobre lo que es la organización de la célula y que viven a expensas de un huésped, o vamos a decir hospedador, al que pueden también producir daño. O sea, tanto el término huésped como hospedador vamos a hablar ahí que da lo mismo porque es un tema de traducción muchas veces en la literatura. Entonces vamos a definir qué es lo que es un parásito, ¿cierto? El parásito, como bien dice ahí, es un organismo que puede ser protozoario o metazoario, que vive a expensas de otro, que generalmente es más organizado, ¿cierto? Filogenéticamente hablando o evolutivamente hablando, y al cual le va a generar daño. Ya, vamos a ver que los parásitos, muchas veces hay parásitos que dicen, pero este parásito no produce daño. En cambio hay otro que sí puede producir una enfermedad y también muchas veces depende de cada uno de los parásitos cuál es el grado de daño que va a producir o el tipo de daño que va a producir al hospedador. Y ese organismo del cual vive a expensas el parásito es lo que se denomina huésped u hospedador. ¿Ya? Entonces, además de eso, así como esto es como para un poco de cultura general, la palabra parásito en sí proviene del griego para, que significa al lado, y citos, que significa sentarse con, o sea, sentarse al lado de alguien. Ya, eso es lo que se denomina parásito, y es como raro de repente esa denominación, pero aunque ustedes no lo crean, había una casta de sacerdotes en la Grecia antigua que eran los parásitos, ¿ya? Que se sentaban al lado del otro.
y eran sacerdotes que tenían la cualidad de poder llegar a un banquete, por ejemplo, y les gustaba mucho llegar a los banquetes, y ellos llegaban y pasaban, ¿no? Ya eran como los típicos paracaidistas, ¿cierto? Una fiesta ahora en la actualidad, pero ellas eran una casta sacerdotal, así que a diferencia de nuestros paracaidistas ahora, ellos eran bien recibidos y ellos podían servirse lo que querían y se sentaban al lado de los demás y empezaban a sacar lo que había en la mesa, ¿ya? Entonces, de ahí se toma este ejemplo y esta denominación para denominar a este organismo que si bien no se va a sentar al lado de nosotros, sí va a utilizar nuestra mesa, que sería en este caso nuestros nutrientes, y se va a alimentar de ellos y prácticamente uno no los puede detener. A menos, ¿cierto?, que nosotros como humanos hemos desarrollado estrategias terapéuticas, ¿cierto?, estrategias preventivas que nos ayudan a que estos parásitos no se sienten a la mesa con nosotros. Entonces, vamos a ver aquí ya más desglosado lo que corresponde, ¿cierto?, a la parasitología y los organismos que están involucrados, ¿ya? A ver, denme un minutito. Bueno, vamos a ver, ¿cierto?, que los parásitos, como habíamos dicho, se dividen en protozoos, también en helmintos y en artrópodos, ¿ya? Los protozoos los vamos a definir como organismos unicelulares, ¿cierto?, que tienen algunas características que después las vamos a ver ya en la clase de mañana, vamos a ver ya más específicamente en qué consisten, pero podríamos decir que están divididos en amebas, en flagelados también, ciliados y coccidios. ¿Y qué quiere decir estos nombres raros? Son distintos grupos de protozoos que se dividen principalmente por la estructura de locomoción que ellos tienen. O sea, vale decir, por ejemplo, las amebas se desplazan a través de lo que se denomina pseudópodos, que son como transformaciones de las membranas y se desplazan como unas verdaderas gelatinas. Después tenemos los flagelados que poseen flagelos y que son estas estructuras que parecen un pelo y que les ayudan a ir desplazándose a través del batido de este flagelo. Y tenemos los ciliados que tienen una especie como de pelitos, que son los cilios y que están en la periferia del cuerpo y les ayudan a irse desplazando. Y finalmente los coccidios que no tienen estas estructuras de locomoción, pero que tienen algunas características que son propias de ellos, no se mueven mucho, pero son parásitos muy importantes y que vamos a ver que tienen sobre todo muchas diferencias en el ciclo de vida con respecto a otros parásitos. Ahora, hay otros parásitos que ya entramos en el mundo de los metazoos y que corresponden a los helmintos y que tienen una división, ¿cierto?, en lo que son los nematodos o nematelmintos, que yo les comentaba que eh, eran helmintos cilíndricos o a veces malamente llamado redondo porque uno se basa a veces en el corte transversal que uno le hace a estos nematodos para ver cómo es la sección corporal y que son muy parecidos, como les decía yo, a una lombriz. En cambio tenemos los platelmintos, donde están los céstodos, que este es un ejemplo de cestodo que es lo que a veces se conoce comúnmente como las tenias, por ejemplo, en base a esa especie que es la tenia, o a varias especies del género tenia. Y también están los tremátodos que no tienen esta típica forma, pero también son aplanados, igual que los céstodos, y tienen una forma muy parecida a una hoja, como una hojita así de un árbol. Y después finalmente tenemos los artrópodos, que yo les comentaba que son todos estos que malamente a veces uno le dice bichos, que son los insectos, los arácnidos y los crustáceos, que se diferencian principalmente en la cantidad de patas y en en los distintos segmentos corporales. A veces unos tienen más, otros están fusionados, entonces depende de cada uno de los grupos. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, la paleta de todos los organismos que nos interesan en lo que tiene que ver la parasitología.
¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, creo que no hay preguntas porque hasta ahora ha estado muy clarito todo. Ya, qué bueno. Ya, seguimos entonces. Ya, ¿y cómo vamos a clasificar estos parásitos? Ya, la verdad que las clasificaciones, hay clasificaciones que son, podríamos decir, de tipo taxonómica y que están hechos en base antiguamente a la morfología y ahora ya complementadas con la biología molecular, y esas son clasificaciones ya formales como tal. Pero nosotros para poderlos estudiar, los clasificamos de distintas formas de acuerdo a diversos criterios que para nosotros son criterios importantes desde el punto de vista médico. El primero, que sería ya donde influye también la parte taxonómica, sería la morfología. Y para nosotros la clasificación más fácil, ¿cierto? Para poderlos agrupar y poder tener esa información ordenada es dividirlos en lo que ya habíamos visto: protozoos, helmintos y artrópodos. Entonces esos van a ser los tres grupos que ustedes tienen que tener presente para ordenar de ahí en adelante toda esta información sobre los parásitos. Ahora, la topografía quiere decir dónde se ubica un parásito dentro de un hospedador. Afuera puede ser uno y adentro el otro. Entonces ahí se habla de ectoparásitos, que son todos los parásitos que están por fuera, o sea, vale decir ya sobre la piel, y endoparásitos todos los que están internamente. ¿Ya? Después vamos a ver que además hay una localización en la cual, ¿cierto? Nosotros vemos a qué sistema están adscritos, a cuál pertenecen los parásitos, y en el cual vamos a ver que existen enteroparásitos, que serían los parásitos que están en el sistema digestivo, ¿cierto? Están los histoparásitos, que uno habla en general en todos los tejidos, hay algunos parásitos, y los hemoparásitos, que muchas veces ambos están relacionados porque se transportan a través de la sangre y después finalmente van a ocupar algunos tejidos. Tenemos, ¿cierto?, los hemoparásitos, que son los que están en sangre, y finalmente también tenemos los ectoparásitos porque en cuanto a la localización están en el sistema tegumentario, se vale decir en la piel, en los pelos, ¿cierto?, glándulas que están asociadas a la piel. Y después, de acuerdo al grado de parasitismo, tenemos parásitos que son permanentes u obligados, ¿cierto?, los cuales son la mayoría de los parásitos que vamos a ver y que necesitan todo el tiempo y dentro de su ciclo de vida al hospedador, ¿ya? Entonces la mayoría de los parásitos cae dentro de lo que, por lo menos los que vamos a estudiar nosotros, todos son de ese grupo. En cambio tenemos aquellos que son facultativos, ¿ya? Y que son parásitos que en realidad son organismos de vida libre y cuando tienen la oportunidad de parasitar, lo hacen, ¿ya? Podríamos decir que son poco específicos, porque de hecho pueden vivir enteramente como organismos de vida libre. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando nos referimos a un organismo de vida libre, es un organismo que puede vivir de lo que hay en el medio ambiente, ¿ya? Y eso no es ser parásito. Pero cuando tiene la oportunidad parasita. Aquí el ejemplo más frecuente es el de las moscas negras, ¿ya? No sé si ustedes han visto alguna vez que hay unas moscas grandes, ¿cierto?, que muchas veces se asocian cuando hay algún animal muerto, por ejemplo, pero incluso en algunas ocasiones cuando uno deja la puerta abierta, sobre todo en verano, entran estas moscas que son moscas muy zumbadoras. Esas moscas, nosotros estando vivos y estando sanos no hay ningún problema. Nosotros no somos motivo de su atención. Pero, por ejemplo, frente a algunas heridas, sobre todo heridas mal cuidadas, que empiezan a tomar mal olor, pueden parasitar tanto a las personas como a los animales. O sea, animales heridos o personas heridas que no tienen la posibilidad, por ejemplo, de limpiarse, de hacerse aseo en las heridas y estas heridas toman un mal olor, esas moscas ya nos miran a nosotros con interés y colocan sus huevos y las larvas se pueden alimentar de esas heridas. Entonces, personas, por ejemplo, que están en condición de calle, que no se pueden cambiar la ropa, no tienen acceso a baño, por ejemplo, no se pueden bañar, por lo tanto, no se pueden hacer aseo,
Y además de eso, a lo mejor hay personas que muchas veces también tienen cierto grado de invalidez, se producen ese tipo de parasitismo. Entonces, ven, es un organismo que vive en el medio ambiente, en este caso la mosca, y que de hecho se puede alimentar en cadáveres, ¿cierto? Que ahí colocan los huevos y ahí se alimentan las larvas, pero puede utilizar esa condición tanto en humanos como en animales, que son las heridas. Y ahí eso estaría hablando de un parásito de tipo facultativo, o sea, tiene la capacidad de ser parásito cuando la oportunidad así lo amerita. Algunos malamente le llaman parásito oportunista, pero esto no es que anden buscando la oportunidad, sino que si se dan las condiciones, ellos las utilizan. Y además de eso tenemos los parásitos temporales, que son aquellos que parasitan durante un cierto periodo de tiempo. Y ahí, de ahí pueden ellos migrar, ¿cierto? Y realizar a lo mejor una parasitación a otro hospedero o bien hacer parte de su ciclo de vida en el ambiente. Y ahí, por ejemplo, tenemos las pulgas y tenemos también las garrapatas. Porque, por ejemplo, ambas se alimentan de un hospedero, pero en algún momento abandonan el hospedero y se reproducen en el medio ambiente. ¿Ya? O sea, vale decir, las hembras, por lo menos tanto de las garrapatas como de las pulgas, van a colocar los huevos en el medio ambiente, no sobre las personas ni sobre los animales, y ahí en el medio ambiente se desarrollan los estadios larvarios, por ejemplo, eh, de estos artrópodos, y finalmente ellos, incluso como en el caso de la pulga, pasa que la larva, por ejemplo, de la pulga se alimenta incluso en el medio ambiente, en su inicio, y después ya se transforma en un parásito. Entonces, se dan cuenta, son temporales porque pasan parte de su vida en el hospedero, pero en algún momento tienen desarrollo también en el medio ambiente. Profe, ¿Alguna? Sí, consulten. la- las arañas, ¿qué serían? Miren, las arañas en algún momento, no en este base 2, en base 6 vamos a ver artrópodos, y también tocamos el tema de las arañas, ¿ya? Pero las arañas son organismos de vida libre. ¿Por qué? Porque las arañas son depredadoras, se alimentan de otros bichitos, ¿cierto? Son depredadoras, no son parásitas, no vienen sacándole nutrientes a algún hospedador, ¿ya? Sin embargo, ¿por qué las vemos nosotros en parasitología? Porque no hay otro ramo en donde veamos bichos, entonces las incluimos ahí porque hay algunas arañas que son venenosas y nos causan problemas. Pero ahí uno habla de animales venenosos o ponzoñosos, ¿cierto? Que sería una forma de intoxicación, por decirlo así, en nosotros. Y como son bichos y tienen cara de bicho, los vemos, pero no porque sean parásitos, ¿ya? Entonces, es que me queda una duda, ¿los artrópodos son o no parásitos? Sí, pues son parásitos, pero no todos. Lo mismo, a ver, lo mismo que vimos, y buena la pregunta, es muy buena, porque si vamos a la diapositiva, muchos de los protozoos que vemos acá, algunos de ellos también tienen especies que son de vida libre. Por ejemplo, hay amebas que son parásitas, pero hay otras que viven en la agüita de los charcos y se alimentan de otras cosas. ¿Ya? Como para dar un ejemplo. Lo mismo con los helmintos, ¿eh? Hay muchos nemátodos, por ejemplo, que viven en el suelo y ayudan a descomponer la materia orgánica. Por ejemplo, son parte del compost. ¿Ya? Ellos no son parásitos. ¿Ya? Pero, igual que que en todas las familias, existen siempre organismos ahí, individuos que son parásitos. Entonces hay especies que son malulas, pues son estos parásitos, ¿ya? Y lo mismo pasa con los artrópodos, o sea, hay insectos que evidentemente no son parásitos. Por ejemplo, como el caso de las mariposas, ¿cierto? Los escarabajos, ellos viven ahí del ambiente, pero hay insectos como los piojos, por ejemplo, como las pulgas y como algunas especies de moscas que sí son parásitos, al menos en alguna de sus etapas de vida. En los arácnidos ya nos parecería más raro porque ahí la pregunta, ¿cierto?, fue de las arañas, pero hay arácnidos que son parásitos. Ahí tenemos las garrapatas, por ejemplo, y tenemos algunos ácaros. Y algunos de esos ácaros, por ejemplo, hay un ácaro, de hecho, que tenemos aquí que puede producir la sarna, que es el Sarcoptes, ¿ya? Pero también, para que vean que siempre pueden haber organismos que son parásitos y otros no, hay ácaros que también son ácaros de vida libre, ¿ya? Y también tenemos crustáceos, ¿cierto? Que, como les decía yo, hay algunos crustáceos que uno se los come, de hecho, como los
camarones, centollas, pero también hay crustáceos que son parásitos. Ahora, vale decir, en el humano no, pero por ejemplo los peces sufren parasitosis por varias especies de crustáceos, ¿ya? Entonces siempre en la naturaleza ustedes van a encontrar esa dualidad. Hay organismos que van a vivir así como organismos de vida libre, pero en ese mismo grupo de organismos van a encontrar algunos que se dedicaron evolutivamente al parasitismo. ¿Se dan cuenta? Y curiosamente, también hay organismos, por eso aquí no mencioné a los coccidios, porque en ellos no se conoce a ninguno que sea de vida libre. ¿Ya? En el caso de los protozoos, los coccidios, todos son parásitos. Y en el caso de los helmintos, eh, los céstodos y los trematodos también son solamente parásitos. Ya no hay ninguno que se conozca que sea de vida libre. Sin embargo, hay otro grupo de platelmientos que no se los mencioné aquí y que son organismos de vida libre, pero pertenecen a otro grupo que aquí no vale la pena de conocer. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió? ¿Ya? Esto es un poco lo que tenemos y lo que siempre se habla de la biodiversidad. Entonces vamos a tener la biodiversidad, vamos a tener hartas cosas y ahí los vamos a aprender a clasificar y las vamos a conocer a medida que vayamos avanzando, no solamente en base 2, sino que en todos los capítulos de base que tengamos, ¿cierto? Alguna temática sobre los parásitos, ¿ya? Bueno, vamos ahora a ver un concepto bastante importante que es el concepto, ya vimos el concepto de parásito, pero nos queda el concepto de hospedador o huésped, ¿ya? Este va a ser un organismo eucarionte en el cual el parásito cumple parte de su vida, de su ciclo biológico o ciclo evolutivo, que también se denomina. O sea, vamos a tener, de hecho, varias clases de huéspedes, varios tipos de huéspedes, y uno de ellos es el huésped definitivo, ya que sería aquel hospedador en el cual el parásito se reproduce sexualmente, ¿ya? O sea, ahí encontraríamos el estado adulto del parásito. Y aquí les puse un ejemplo, ¿ya? Aquí vamos a empezar a hablar ya de nombres raros. Aquí tenemos un parásito que es un helminto y es un nemátodo que se denomina Trichuris, y este Trichuris vive en el intestino, y de hecho en el intestino grueso del humano, y ahí es donde el parásito se reproduce sexualmente, y más todavía es súper claro porque los Trichuris aquí en el ciego se transforman en machos y hembras, o sea, son parásitos adultos, y como adultos hacen cosas de adulto, aquí en este caso copulan, y las hembras después colocan huevos, entonces eso ya es la reproducción sexual, por lo tanto, este sería el hospedador definitivo. Y como hospedador definitivo, nosotros además vamos a contribuir a esto, a la eliminación en este caso de las formas, los huevos del parásito y que van a completar su ciclo cuando este hospedador lo consuma. Entonces aquí tenemos esto, un hospedador definitivo. ¿Ya? Así que ese es el concepto. En cambio, existen también hospedadores intermediarios, ¿ya? Y este es un hospedador en el cual el parásito desarrolla una etapa de tipo asexual o inmadura, o también podríamos decir etapa juvenil, y en ocasiones se puede multiplicar en este hospedero, pero solo asexualmente, ¿ya? No por características sexuales. Piense que aquí el parásito todavía está en una etapa bebé, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una situación en la cual hay un parásito que es una tenia, ya las tenias son helmintos muy largos, son segmentados, y ella está eliminando sus segmentos y dentro de esos segmentos hay muchos huevos, ¿ya? Entonces esos huevos cuando llegan al medio ambiente son consumidos por un hospedador en el cual se va a desarrollar el estado juvenil de este parásito que sería la larva, ¿ya? No vamos a nombrar todavía cómo se llaman estas larvas, pero esas larvas se quedan enquistadas en el músculo de, en este caso, la vaca, el vacuno. Entonces, como va a tener el estado juvenil, la larva es como un bebé del parásito, ¿cierto? Va a ser un hospedador intermediario. Aquí, como ven, de un huevo sale una larva y se completa el ciclo cuando el humano come carne de vacuno, ¿cierto? Y desarrolla el parásito adulto. A ver si entendieron bien. Si este es el hospedador intermediario en el ciclo de este parásito, el humano, ¿qué tipo de hospedador va a ser aquí?
repito nuevamente, a ver si alguien se atreve. Si el vacuno es un hospedador intermediario porque tiene la forma juvenil del parásito, ¿qué tipo de hospedador sería el humano aquí? Ya, se lo voy a dejar ahí para que lo reflexionen, porque si se los digo, como que no va a tener mucho sentido, pero van a ver, van a empezar a revisar desde ahora y a ver estos monitos con estas denominaciones, estos conceptos, ¿cierto?, que estamos aprendiendo. Bueno, este es un ejemplo, ¿cierto?, del hospedador intermediario sería, ¿cierto?, de un huevo aparece un estado larvario y eso va a generar un solo parásito, ¿ya? O sea, por cada uno de esos individuos se genera un parásito. No hay una multiplicación de ningún tipo, sino que hay una transformación solamente el estado inmaduro, ¿cierto?, del parásito en este hospedero. Pero aquí, por ejemplo, tenemos el ciclo de otro platelminto, que es la fasciola hepática, por eso yo decía que tienen forma de hoja estos tremátodos, que serían, ¿cierto? Este es un céstodo, por ejemplo, que es un platelminto, y esto también es un platelminto, pero este es un tremátodo, ya pertenece a otra clase. Tiene esta forma muy parecida a una hoja. Entonces, tanto los animales herbívoros como los humanos eliminamos huevos de ese parásito al medio ambiente. Evidentemente, cuando estamos infectados por ese parásito, somos parte del ciclo. Y esos huevos, cuando llegan al agua, pasan a un estadio larvario. Y ese estadio larvario va a colonizar, va a infectar a este que va a ser un hospedador intermediario. Y que si se dan cuenta es un caracol, es un molusco, es un invertebrado. Entonces, ya tenemos hospedadores intermediarios a veces que son vertebrados y hay otros que son invertebrados. Pero en este, por ejemplo, este parásito va a empezar a transformarse, pero cada vez que se transforma, por ejemplo, de este estadio larvario a este otro, ya produce más de uno de estos. O sea, ya imagínense, de este se produjeron 10 de estos estadios larvarios. Y dentro de estos estadios larvarios se forman 10 de estos otros de acá. ¿Ya? Entonces, imagínense, pues de uno se multiplicó finalmente 10 y cada uno de esos dio 10. Finalmente tenemos 100 de estos estadios larvarios y estos escaparon del caracol para continuar el ciclo. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí en este hospedador intermediario ocurrió una multiplicación, pero de tipo asexual. Y aquí los parásitos no intercambian material genético, sino que simplemente se dividen, se clonan. ¿Ya? Y de esa forma, ¿cierto? Tenemos hospedadores intermediarios. Entonces, un hospedador en el cual dice ahí el parásito desarrolla una etapa asexual o inmadura o juvenil, también van a encontrar en alguna literatura, y en ocasiones se puede multiplicar, pero solo asexualmente, como lo hicieron acá. Ahora, el hospedador paraténico va a ser un hospedador, ¿cierto?, en el cual el parásito detiene su desarrollo y permanece en estado latente, teniendo en algunos casos la posibilidad de transmitirse, y ahí uno habla de estos hospedadores paraténicos que pueden ser reservorios de algunas infecciones. Si bien vamos a ver que el término reservorio es más amplio y a veces también se puede aplicar en otros casos a otros hospedadores, pero en este caso este hospedador paraténico representaría un reservorio. O bien también el parásito puede quedar atrapado para siempre y no transmitirse nunca más, y ahí se habla de un hospedador trampa. Y aquí vamos a ver un ciclo bien particular que corresponde a un nemátodo, un helminto, ¿cierto? Esto, que parecen lombrices, y que es muy común en los perros y gatos. Ya cada perro y gato tiene su especie, son lo que se llama las toxocaras. Toxocara es un parásito que se transmite a los perros y de hecho también a los cachorros, por lo mismo, ¿cierto? Son muy importantes los cachorros. Y todos estos animalitos, ¿cierto?, pueden eliminar huevos porque este parásito los afecta a ellos. Pero por alguna razón evolutiva, este parásito se ha adaptado a otros hospedadores, pero no para completar su ciclo, sino para quedarse detenido como una larva, o sea, como un estado inmaduro. ¿Y por qué estos, si tienen estado inmaduro, no son hospedadores intermediarios? Simple, porque el parásito se queda detenido en un estado, ¿cierto? Y no tiene ningún desarrollo, no se transforma.
más que nada queda como en stand-by, ¿ya? Y, como decía yo, en algunos tiene la posibilidad de seguirse transmitiendo, ¿ya? Porque este parásito, por ejemplo, en las aves y en algunos mamíferos que consumieron, por ejemplo, el suelo donde está infectado con huevos, se quedan con la larva, ¿cierto?, en los tejidos, finalmente, pero la larva se detiene en su desarrollo esperando a que alguno de estos animales deprede a estos animalitos, ¿cierto? Y ahí se continúa el ciclo, ¿ya? ¿Se entiende? En cambio, el humano puede sufrir el mismo problema de estos animalitos, pero el humano nunca le va a llegar a transmitir a los perros y a los gatos, porque los perros y gatos no se van a comer al humano. Entonces ya el humano, para este parásito, va a transformarse en un hospedador trampa. O sea, hasta ahí no llegó la vida del parásito y no se va a seguir transmitiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí hay una gran diferencia entre todos estos hospedadores paraténicos. ¿Preguntas hasta acá? Seguimos. Bueno, hay una relación que uno va a ver, ¿cierto?, en prácticamente todas las enfermedades, sobre todo las enfermedades infecciosas, y que corresponde a la tríada epidemiológica, y también vamos a decir que es una tríada ecológica. Algunos le llaman, de hecho, así sus nombres compuestos, ecoepidemiológica, ¿ya? Porque aquí se refiere a las interrelaciones que ocurren en el ambiente, las relaciones naturales del parásito y en este caso, los hospedadores o huéspedes. Ahora, ¿por qué yo me puedo referir, y no hice la aclaración, pero la voy a hacer ahora? Se habla de huésped por un tema de traducción, ¿ya? Y también se habla de hospedador, que sería más correcto, por eso me gusta más el término a mí hospedador, pero a mí me da exactamente lo mismo que se hable de hospedador y huésped, por eso los coloco los dos para que vean que no están mal los términos. Y de hecho hay en libros que donde aparece solamente la palabra huésped. Pero pensemos, cuando nosotros decimos, yo tengo un huésped, me estoy refiriendo a qué. Voy a recibir a un huésped. O cuando las personas tienen hoteles, ¿cierto? Los huéspedes. ¿Quiénes serían los huéspedes? Los que llegan. Los que llegan, ¿cierto? ¿Y el parásito qué podría ser bajo estos términos? Sería como el huésped, ¿cierto? En cambio, se dan cuenta si yo hablo de hospedador, sería el que da hospedaje, ¿cierto? Entonces el parásito se hospeda en nuestro interior, ¿se dan cuenta? Entonces ahí hay un tema, pero al final se zanjó esa conversación hace muchos años atrás en una reunión de la OMS y finalmente se acepta, digamos, en castellano que pueda llamarse huésped, pero como les digo yo, a mí me parece mucho más apropiado el término hospedador, ¿ya? Sin embargo, no vamos a pelear por eso, sino que hago simplemente la aclaración. Entonces, vamos a tener aquí dos conceptos que son la infección y la enfermedad, que sería la infección, la presencia de un parásito en el huésped, y muchas veces es lo que va a terminar como la denominación IASIS, o sea, vale decir, por ejemplo, si tengo un parásito que se llama Ascaris, la infección por Ascaris sería Ascariasis, ¿ya? Y eso se refiere solamente a que hay la presencia de un parásito en un huésped, ¿ya? El parásito todavía no está manifestando el daño que puede generar, ¿ya? A veces, por eso se habla a veces de hospedadores asintomáticos, porque ellos no manifiestan signos. O sea, ¿cómo estás tú? No, estoy súper bien. Ah, ya, no manifiesta signos, pero puede que tenga el parásito. En cambio, la enfermedad ya está la presencia del parásito, o sea, la infección, más el daño que produce. Y eso va a generar signos y síntomas, ¿ya? Y ahí muchas veces los académicos dicen que se denomina iosis, o sea, ahí sería una ascariosis. ¿Ya se dan cuenta? Cuando hablamos de infección y hablamos de enfermedad. Entonces, aquí en la tríada epidemiológica tenemos este famoso triangulito de factores en los cuales está el medio ambiente,
¿cierto? Y aquí hay condiciones como el clima, el suelo, incluso condiciones como el nivel socioeconómico que también influyen en el ambiente, ustedes bien saben, y las fuentes de contagio. En cambio, en el agente tenemos el tipo de patógeno o comensal que puede existir y tenemos, en este caso, el hospedador o huésped, en el cual actúa la genética, la inmunidad, la nutrición, la edad, que es muy importante, y los hábitos también que tenga este hospedador. Y eso va a producir una interacción y aquí puede que en algunas interacciones gane el huésped o gane el agente. ¿Ya? Y en este caso, cuando gana el agente, muchas veces puede significar la muerte del huésped. Entonces, aquí está el medio ambiente que se confabula para la existencia eh, de esta interacción. Bueno, vamos a ver con respecto entonces a la ecología de las parasitosis, que los parásitos coevolucionan con los hospedadores, o sea, se van adaptando, y por eso hay algunos parásitos que a veces uno dice son muy patógenos, probablemente son parásitos que todavía no se han adaptado bien al hospedador, porque en realidad el parásito no quiere dañar, o sea, no quiere matar al hospedador, sino que quiere tratar de sustraer nutrientes y pasar como desapercibido. O sea, eso sería como el máximo del equilibrio que pueden proyectar los parásitos. Entonces, son parte, como decíamos, de la selección natural de los organismos que son mejor adaptados. Siempre dicen que las parasitosis en una población ecológicamente representan un cuello de botella para seleccionar a los más mejor adaptados. Actúan como controladores biológicos también de poblaciones de seres vivos, porque en el caso de esos parásitos que todavía no tienen una muy buena adaptación con el hospedador, en algunos de ellos pueden actuar como controles biológicos, y sobre todo nosotros vemos que hay algunos insectos que son plagas, por ejemplo, y que muchas veces se les adiciona un parásito, sea un nematodo o algún protozoo, y esos muchas veces producen una muerte masiva de estos organismos plaga, por ejemplo, y ya ahí servirían como controladores biológicos. Bueno, el parásito exitoso, lo que les comentaba yo, y evolutivamente alcanza un desarrollo, un equilibrio, en este caso con el hospedador, y es capaz de evadir su respuesta inmune y se mantiene en una relativa tregua con su hospedador. ¿Ya? Entonces ese es el parásito que en realidad ha coevolucionado de mejor forma. Además, los parásitos exhiben múltiples estrategias para ubicar y penetrar y además multiplicarse los hospedadores, porque imagínense, si hay un parásito que quiere llegar a un hospedero, tiene que haber alguna estrategia para poder llegar a él. Y esas estrategias pueden ser desde que el parásito se mueva de forma activa hacia los hospedadores y los busque y los parasite, hasta que ellos generan muchas formas de diseminación que de alguna u otra forma van a llegar de acuerdo a los hábitos del hospedador, de acuerdo a muchas veces las relaciones tróficas que tiene el hospedador. Por ejemplo, si el hospedador es depredador, hay muchos parásitos que se ubican en las presas de los hospedadores. Entonces, de esa forma se transmite. Entonces, el parásito ha tenido que desarrollar toda una estrategia, a pesar de que no son animales pensantes, pero sí han desarrollado estrategias, ¿cierto?, para poder transmitirse a los hospedadores, y en el fondo aquí tenemos, ¿cierto?, el agua, ¿cierto?, que es un factor esencial. La diseminación de muchos parásitos, sobre todo que se diseminan de forma directa y a través del fecalismo, o sea, la contaminación ambiental. Y aquí tenemos, por ejemplo, una señora lavándole un potito a la guagua, después ir lavando, y otro. Otra señora recogiendo agua, ¿cierto? Que seguramente es agua que beberán. Aquí hay niños jugando en el suelo, además hay animales, ¿cierto? Hay basurales, hay un pozo negro aquí, ¿cierto? En este caso, y una señora botando basura, algo muy común, ¿cierto? Acá en nuestro país. Entonces, esto resume, ¿cierto?, que ocurren varias de estas interacciones en las cuales el ambiente tiene y los elementos del ambiente se relacionan para generar este tipo de situaciones.
Para las consideraciones preliminares, vamos a ver que las infecciones parasitarias son infecciones de tipo familiar. Ya afectan normalmente el grupo familiar, porque si uno tiene el parásito muchas veces se transmite o bien todos compartieron algún elemento en el cual estaba el parásito, ¿cierto? Alguna fuente de infección. Afectan además a individuos de todas las edades, con distintos grados a lo mejor de gravedad, pero afectan a individuos de todas las edades. Pueden tener una sintomatología diversa, o también en algunos casos atípica. Hay algunos parásitos que producen a veces algunos síntomas que no se manifiestan en otras enfermedades, y hay otros que pueden manifestar signos muy vagos, o sea, por ejemplo, los que producen cuadros gastrointestinales muchas veces manifiestan lo mismo que cualquier otra enfermedad gastrointestinal. Son altamente dependientes de los hábitos de vida. Ya los hábitos influyen mucho, las costumbres, ¿cierto?, que tenga en este caso la persona. La mayoría son especies específicos, ¿ya? O sea, afectan a una especie o a veces afectan más de una especie, pero no, el rango, digamos, es limitado, y producen grandes pérdidas económicas. Y en humanos, por ejemplo, hay algunas parasitosis que involucran muchas pérdidas en cuanto a que hay que desparasitar a la población, en otros casos hay que hospitalizar, operar, ¿cierto? Entonces ahí producen muchas pérdidas, y además en animales, porque por ejemplo hay eh, mucho del ganado que se pierde por decomiso, ¿cierto?, a causa de algunos parásitos, ¿cierto?, que afectan a los animales, y que muchas veces son parásitos que además, y por eso se decomisan, porque se transmiten de los animales a las personas. Entonces eso ya causa también una pérdida económica. ¿Preguntas? Bueno, ya habíamos visto los términos, pero algunos de ellos los vamos aquí a relacionar entre sí. Y cuando nosotros hablamos de la infección, ya habíamos visto, ¿cierto?, que es un proceso, ¿cierto?, en el cual es la presencia del parásito en el hospedador, pero además de eso involucra que la infección, el parásito utiliza el medio interno y el metabolismo del hospedador, ¿ya? Se vale decir la infección, el parásito está internamente en el hospedador. En cambio, la infestación es la presencia de un parásito que se desarrolla externamente en un hospedador. Ya, y aquí hay una diferencia, porque en alguna literatura a veces parece que no, las infecciones son producidas por virus y por bacterias, y la infestación es por parásitos y hongos. Ya, es algo muy arbitrario en el sentido biológico, sino que aquí vamos a ver que infecciones internas, ¿cierto?, es la presencia del parásito pero interna, y la infestación es una presencia de un parásito pero externa, ¿cierto?, externa al hospedador. Entonces ahí como ejemplo tendremos las infecciones son producidas por lo que hemos visto, por algún helminto, ¿cierto?, que se desarrolla, por ejemplo, en el intestino. En cambio, la infestación, un ejemplo podría ser lo mismo que sucede con los piojos, ¿cierto? Los piojos se mantienen siempre fuera del cuerpo, sobre la piel. ¿Profe? Sí, dígame. Entonces, ¿los ectoparásitos siempre infestan? Muy bien. Los ectoparásitos siempre van a infestar, porque están por fuera. Bueno, en cuanto a la enfermedad ya vimos, ¿cierto?, que es la presencia del parásito más el daño que genera, y eso va a desarrollar además el conjunto de signos y síntomas que manifiesta el hospedador frente a la presencia de este parásito. O sea, el parásito produce el daño y nosotros lo vamos a manifestar con signos y síntomas. Y además hay otro concepto que muchas veces se aplica mal, y se habla a veces de contaminación. La contaminación también existe, pero es una adición exógena de un elemento parasitario a cualquier componente del ambiente. O sea, si al ambiente llegan parásitos, ¿cierto?, puede contaminar el agua, el aire, el suelo, las verduras, otros alimentos. Ahí se habla de una contaminación cuando llega, ¿cierto?, el elemento extraño y se adiciona a un elemento que originalmente no lo tenía. Ya por eso algunos hablan que
por ejemplo, no sé, pues la persona se contaminó con parásitos. No, la persona se infecta con parásitos, pero si la persona va al baño y elimina parásitos, ¿cierto? A través de las deposiciones, eso sí, elementos pueden contaminar, por ejemplo, el agua o el suelo. Entonces, distinta la contaminación a la infección. Por ejemplo, cuando hablan de repente que hay noticias, no, es que lo que pasa es que este pescado que había acá estaba contaminado con este parásito. No, el pescado está infectado porque en el fondo hubo un proceso en el cual la carne, o sea, el pescado se infectó y por eso aparece el parásito en la carne. Distinto sería que yo, por ejemplo, tuviera una carne de pescado, un filete, y voy y le echo parásito, algo muy burdo, pero eso sería una contaminación, si uno le adiciona y no hay un proceso de por medio, ¿ya? Entonces esa es una gran diferencia. Por eso las contaminaciones en general uno las encuentra de forma ambiental, ¿ya? El ciclo evolutivo o biológico corresponde en este caso al conjunto de etapas y transformaciones que experimenta un parásito durante el desarrollo. Ya, esto es muy importante porque aquí ya estamos hablando de la dinámica de las parasitosis y vamos a ver que hay ciclos de tipo monoxénico, en donde el parásito se desarrolla en un solo hospedador o huésped, ¿cierto? Que sería aquí el, el- este, por ejemplo, que es el Enterobius vermicularis, un nombre súper raro, ¿cierto? Y este es conocido comúnmente como pidulli. Y es un parásito que solamente necesita un hospedador y se transmite, en este caso, solamente en el humano. ¿Ya? No necesita hospedadores aquí que le ayuden en su ciclo de vida. ¿Ya? El parásito se desarrolla en el intestino humano, coloca los huevos y si estos huevos son ingeridos por el humano, ¿cierto? Por otros humanos, ¿cierto? Ahí se completa el ciclo, puede seguir su desarrollo. En cambio, hay algunos, como el Dibotriocephalus latus, que malamente también es llamado la tenia del salmón, porque se desarrolla en el salmón o en otros peces. Este parásito, vamos a ver que tiene el hospedador definitivo, o sea, el humano es el que desarrolla el parásito que se reproduce sexualmente, y tenemos un hospedador intermediario, y este sería un ciclo de tipo heteroxénico, ya que requiere más de un huésped. ¿Se dan cuenta? Que aquí tenemos cierto huésped definitivo, que sería el humano, o también, por ejemplo, pueden ser algunos animales que sale muy, digamos, toda la ecología de este parasitismo, y tendríamos un hospedador intermediario que sería, en este caso, un pez, ¿ya? O sea, ahí ya tenemos dos hospedadores distintos y para dos etapas distintas del parásito. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, vamos a ver que en este caso los ciclos evolutivos de los parásitos entregan información para comprender la patología de la enfermedad, porque ahí vamos a ver, a medida que el parásito va evolucionando, muchas veces vamos a ver también que en el humano produce tal o cual daño de acuerdo a su ciclo. Saber dónde y cuándo intervenir también para realizar el tratamiento y además permite establecer normas de manejo para la prevención y control, porque ahí sabríamos, ¿cierto?, de qué forma podemos parar en alguna de las etapas a los parásitos con algunas medidas, ¿cierto?, que vamos a ver más adelante, que son las profilaxis. Junto con los ciclos, hay un concepto que ya lo habíamos mencionado al principio, cuando me justifiqué como veterinario, y que son las zoonosis, ya que son infecciones transmitidas naturalmente desde animales vertebrados al humano y viceversa. Y aquí lo importante es que en general los animales pueden actuar, podríamos decir, de dos grandes formas. Uno como reservorios, ¿cierto? Que muchas veces los mismos animales eliminan formas del parásito en el ambiente, en el caso de algunos parásitos, y en otros donde los animales a veces, y los que son fuentes de alimentación para el humano, pueden constituir, en este caso, reservorios, podríamos decir, e infecciones transmitidas por los alimentos a las personas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy patente aquí en la región y que corresponde a la Trichinella spiralis. Si alguna vez han escuchado hablar sobre la enfermedad que se conoce como triquinosis y que sobre todo es transmitida por la carne de cerdo, vamos a ver que el cerdo está involucrado en un ciclo natural, ¿cierto?, en la cual muchos animales carnívoros desarrollan este parásito de forma completa y finalmente
cada uno de ellos es capaz de transmitirlo a otro que sea carnívoro. Por ejemplo, en forma natural está presente en las ratas, y las ratas normalmente cuando mueren o son sorprendidas por un cerdo, ¿cierto? Son consumidas por un cerdo que también es un animal omnívoro, o sea, tanto come carne cuando tiene la oportunidad como también es herbívoro. Entonces el cerdo puede desarrollar este parásito y finalmente queda con las formas, ¿cierto? Que son las formas infectantes del parásito, y si el humano consume este cerdo puede también infectarse. Entonces aquí vamos a decir que la triquinosis en el humano no es una enfermedad que ocurra así no va porque el humano es humano, sino que porque el humano en este caso tuvo esa enfermedad a causa de un animal, o sea, en este caso ingerir un animal. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí estamos hablando ya de un caso de zoonosis. Y la verdad, como le decía yo, cerca de un 90 y tantos por ciento, la mayor parte de las enfermedades parasitarias son zoonosis, o sea, tenemos involucrado en el ciclo un animal, o también a veces el animal puede también compartir la misma infección, en este caso el humano, o bien porque el animal cumple parte del ciclo de vida del parásito y en el fondo finalmente nosotros seguimos ahí siendo parte de una de las etapas de la transmisión. Entonces se pueden dar por varias situaciones. ¿Preguntas? Bueno, hay varios conceptos para entender, además de esto, ¿cierto? Cómo funcionan estos ciclos biológicos, esta interacción entre los parásitos y los hospedadores, y uno de ellos es la vía de infección. Ya, aquí hay que poner atención porque muchas veces la vía de infección, el mecanismo, la forma infectante, que son conceptos diferentes, se aplican a veces como sinónimos y se aplican de forma errónea. Ya vamos a ver que la vía de infección es el lugar anatómico donde ingresa la forma infectante del parásito al hospedador. Ya, o sea, vale decir, la etapa del parásito que es capaz de causarnos infección ingresa, ¿cierto?, por un lugar anatómico. Y por eso tenemos, ¿cierto?, la vía que puede ser respiratoria o nasal, que sería, y ahí uno ubica, ¿cierto?, que es un lugar anatómico. La digestiva u oral, ¿cierto?, en la boca. La cutánea, que sería, ¿cierto?, a través de la piel. Transplacentaria, que también sería una vía, ¿cierto?, que cuando el feto está todavía dentro de la madre. Y sanguínea, que normalmente nosotros como humanos tenemos desarrollo de técnicas médicas, ¿cierto? Y que pueden ser también forma de transmisión de los parásitos que para otras especies no es natural, que son el trasplante, por ejemplo, la transfusión sanguínea, y parásitos que se difunden también de esa forma, que podríamos decir ya de esa forma más de tipo iatrogénica. En cambio, el mecanismo de infección, que pareciera ser lo mismo, es el modo o acción, y aquí no estamos hablando de un lugar, son modos, acciones o circunstancias, o sea, son todas acciones por las cuales ingresa el elemento infectante o la forma infectante, ¿cierto?, al hospedador. O sea, la etapa del parásito que nos puede infectar ingresa por alguna acción. Y aquí tenemos, por ejemplo, el fecalismo, tenemos el carnivorismo, la transmisión vectorial o inoculación, que es a través de vectores, que serían, ¿cierto?, algunos insectos que son capaces de picarnos, ¿cierto?, y transmitirnos algunos parásitos. Y la transmisión de tipo congénita, que sería la madre infectada hacia el feto. Entonces, tenemos el fecalismo, que es la contaminación ambiental o de algunos elementos con fecas, ¿ya? Pero algunos dicen, no, fecalismo es comer caca, pero no es tan así, porque la verdad que comer caca sería mejor denominado coprofagia, ya que eso sería como el acto voluntario de comer deposiciones. Pero eso, la verdad que en humanos es muy raro, o sea, tendría que haber alguna alteración mental, ¿cierto? Tendría que haber algo de ese estilo para que la persona ingiriera fecas, pero no es algo voluntario. Pero el fecalismo se refiere a una contaminación, algo que nosotros no vemos en el ambiente. Por lo tanto, incorporamos esa contaminación porque nosotros no la vemos y pensamos que no está ahí. Un caso muy, muy patente. Cuando ustedes ven muchas veces que la gente va a la feria y están bonitas las frutillas en un cajón, la gente a veces llega, saca frutillas y se las come directamente sin lavarlas.
Entonces, imagínense, la frutilla crece a ras de suelo, la fresa, como diría mi hija, que ve todos estos monitos que vienen ya más en, con otros términos. Entonces ellas crecen a ras de suelo. Imagínense si esas están regadas con agua servida. Ya esas frutillas tienen caca. Ustedes no lo ven, pero por desconocimiento, ¿cierto? Se las comen sin lavar, están ya sometidos a fecalismo. Y en el caso del carnivorismo, ¿cierto? Es el hecho de comer carne. Entonces, aquí hay una parasitosis que es la toxoplasmosis. ¿Ya? No es necesario que se aprendan los nombres ahora de todas estas enfermedades, las vamos a ir viendo después con mucha calma a través de los distintos cursos, pero solamente para ejemplificar, es una enfermedad que es transmitida por el gato. El gato acá es el hospedador definitivo y es un parásito, un protozoo que transmite el gato a través de ooquiste, o sea, a través de fecalismo. Aquí sale el gatito, ¿cierto? En su caja de arena, pero también eso lo puede hacer en el ambiente, en cualquier lado. Entonces, al contaminar con materia fecal, puede infectarnos a nosotros o infectar a los animales herbívoros que se alimentan en el suelo. ¿Se encuentra? Entonces, aquí ya estaríamos sometidos a fecalismo por la feca de los gatos. A lo mejor nos comimos las verduras, como decía yo, mal lavadas, tomamos agua no potable, que ya está contaminada, o bien personas que le limpian las cajas o el jardín, ¿cierto? Donde hace el gato y después no se lava las manos, puede ser cierta fuente de infección. Además de eso, nosotros, como dice ahí, que contamina el ambiente, por lo tanto se infectan los herbívoros, ellos pueden desarrollar parásitos en los músculos, ¿ya? Y si nosotros comemos la carne, ¿cierto? Nos infectamos. Entonces ya tendríamos otro mecanismo que sería el carnivorismo, por el cual ingresamos este parásito a nuestro organismo. Y si una madre, ¿cierto?, que se infectó por cualquiera de estas razones, ¿cierto?, además de eso, está embarazada, puede transmitirlo al feto, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la vía, o sea, tenemos el mecanismo de transmisión congénita, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, la vía sería el lugar anatómico donde ingresaron estas infecciones y el mecanismo sería el modo o acción por las cuales ingresaron estos parásitos a nuestro organismo. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver lo que habíamos casi adelantado, pero lo habíamos mencionado ahí, la forma o elemento infectante, ¿ya? Es el elemento que tiene la capacidad de producir infección, ¿ya? Y que corresponde a una etapa en el ciclo del parásito. Y por ejemplo, hay algunos para los protozoos, por ejemplo, son los quistes, como los que salen aquí. Este es un parásito que es la giardia, y el quiste aquí en esto sería la forma o elemento infectante. Si nosotros consumimos eso, ahí nos infectamos. Y esa etapa solamente de ese parásito, ninguna otra. Aquí tenemos, por ejemplo, huevos. Imagínense, ese huevo es un huevo de un parásito, de un nematodo que es el Ascaris. Y en el interior se ve incluso la larva. Si uno consume ese huevo que está larvado, inmediatamente se produce la infección. Pero si uno consume cualquier otra, un huevo que no esté larvado, o incluso, bueno, muy raro, pero si uno teóricamente consumiera un helminto esto en su estado adulto, no se produce la infección. Porque el elemento infectante, el que es capaz de producir la infección, es muy específico el elemento dentro del ciclo de vida de un parásito. Es solamente, son algunas etapas, o incluso en algunos parásitos, la mayoría son una sola etapa que es capaz de causar infección. ¿Ya? Y aquí tenemos además larvas que son infectantes. Estas son las larvas de la famosa Trichinella spiralis, que es la que yo les comentaba que es la causante de la triquinosis. ¿Ya? Y si nosotros comiéramos carne con estas larvas, este es el elemento infectante de la triquinosis para nosotros, entonces nos infectaríamos con triquina. Entonces ese elemento es el elemento que tiene la capacidad de producir infección, porque es una etapa del parásito que es la que es capaz de causar infección. ¿Preguntas? Después tenemos el concepto de hábitat, que es el lugar anatómico del hospedador en donde el parásito alcanza su estado adulto y se multiplica sexualmente, ¿ya? Aquí vamos a ver que aquí hay un parásito que es el Ascaris, por ejemplo, y ese se aparea en el intestino delgado del humano y ahí coloca huevos la hembra, ¿ya? Entonces vamos a ver que si ocurre eso en el intestino delgado, ahí es donde está el hábitat
del parásito, ya, o sea, el lugar anatómico en donde el parásito se reproduce sexualmente. Por eso cuando hay parásitos, por ejemplo, que están en ciclos heteroxénicos, o sea, que necesitan más de un hospedador, por lo tanto, vamos a decir, hay un hospedador, por ejemplo, intermediario, si las formas inmaduras del parásito están ahí, e incluso algunos parásitos se multiplican de forma asexual, ahí en ese hospedador intermediario no estaría el hábitat. ¿Dónde siempre estaría el hábitat? Estaría en el hospedador definitivo. Porque se acuerdan, por definición, el hospedador definitivo es donde el parásito se desarrolla sexualmente, ¿ya? Se reproduce sexualmente. Y por lo tanto, el hábitat dice que es específicamente el lugar en donde ocurre eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, el hábitat siempre estaría en el hospedador definitivo. ¿Alguna pregunta? Bueno, otro concepto sería el periodo prepatente, ¿ya? Que sería el periodo de tiempo. Nosotros vemos un ciclo, ¿y dónde estaría aquí en el ciclo el periodo prepatente? Estaría, ¿cierto? Que sería el periodo de tiempo que se considera aquí, desde que ingresa el elemento infectante, lo que habíamos dicho, ¿cierto? La forma que es capaz de causar la infección, esta se va a desarrollar acá, y una vez que el parásito se desarrolla y elimina los primeros estados de diseminación, ahí se cumple ese periodo, ¿ya? O sea, sería desde que yo lo ingerí hasta que empezamos a eliminar los elementos de diseminación. Y eso tiene mucha importancia porque estos elementos, ya cuando se eliminan estos elementos, uno puede diagnosticar la infección. Entonces, por eso es importante el periodo prepatente. ¿Ya? Si nosotros le hacemos tratamiento a esta persona que está parasitada, nosotros tendríamos que esperar que en este periodo prepatente no se produzcan infecciones o bien se produzca una reinfección. Nosotros vamos a ver, de acuerdo a ese intervalo de tiempo, qué es lo que está sucediendo. ¿Mm? Y tenemos además el periodo patente, que es en el cual el parásito se mantiene eliminando formas de diseminación. O sea, por ejemplo, aquí volvemos al ejemplo del Ascaris, que vamos a utilizar bastante porque es fácil para poder ejemplificar varias cosas. Bueno, y este parásito se reproduce sexualmente y la hembra aproximadamente puede eliminar huevos durante aproximadamente un año o poco más de un año. Entonces, ese sería el periodo patente, desde que comienza a eliminar forma de diseminación hasta cuando termina de eliminarla y ya finalmente el parásito abandona y muere, ¿cierto? Abandona, ¿cierto? El hospedador finalmente. ¿Ya? Entonces, ese sería el periodo patente. O sea, cuando se está prepatente de cuando comienza a eliminar las formas, entonces ahí empezaría el periodo patente, que ya es todo lo que se mantiene después eliminando formas de diseminación. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, Profe, aquí sí. esas formas de diseminación serían los huevos. Depende. Si en general hay en algunos que los helmintos, por ejemplo, los entre comillas gusanos, pueden eliminar huevos, ¿ya? Pero hay algunos que también pueden eliminar directamente larvas, ¿ya? Y en el caso de los protozoos, vamos a ver que ellos normalmente pueden eliminar quistes, pueden eliminar oquistes, y vamos a ver que son distintas formas de acuerdo a las especies de parásitos. Entonces, siempre estos elementos de diseminación van a ser los elementos a través de cómo sale el parásito. ¿Ya? Salen. Puede que muchos de ellos, además, cuando salen, son inmediatamente infectantes. Y puede que no. Puede que algunos que salgan solamente es el elemento de diseminación, pero tiene que permanecer a veces bajo condiciones ambientales y ahí adquiere su capacidad infectante y se transforma en un elemento infectante. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, si yo estoy eliminando huevos de un parásito, les voy a poner un ejemplo del Ascaris. Si estoy eliminando huevos, esos huevos son elementos de diseminación, ¿ya? Y de hecho, si yo llevo mi muestra, ¿cierto?, al laboratorio, me van a detectar ese huevo y van a decir, usted tiene tal enfermedad, o sea, tal parásito, ya, Ascaris. Pero ese huevo no tiene capacidad infectante. ¿Ya? ¿Qué tiene que pasar para que se transforme en elemento infectante y pueda causar infección en otro hospedero o en uno mismo?
tiene que permanecer en la tierra y ahí pasar a su etapa infectante, que sería el huevo ya cuando se desarrolla una larva. Entonces, para todos los parásitos van a haber condiciones diferentes en cuanto a los elementos que son o no son infectantes. ¿Ya? Por eso se habla siempre cuando sale un elemento de diseminación. ¿Ya? Y en algunas ocasiones puede ser inmediatamente infectante y en otros casos tiene que permanecer, ¿cierto?, bajo condiciones ambientales para adquirir esa capacidad. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo bien general, y esto nos vamos a basar solamente aquí en un ciclo monoxénico. ¿Por qué es un ciclo monoxénico? Aquí un poco para que participen ustedes y me digan a ver si hemos aprendido algo. ¿Por qué sería un ciclo monoxénico? Porque es solo un huésped. Solamente un huésped, ¿cierto? Entonces aquí vemos que el humano transmite, ¿cierto? De alguna forma llega nuevamente a los elementos, se infecta en la persona y ahí sigue la cosa. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que, a ver, vamos a ver, los ciclos siempre son eternos, ¿eh? Cuando alguien dice el ciclo comienza, el ciclo no comienza ni termina. Uno puede elegir una etapa para decir, mira, aquí vamos a comenzar a explicar el ciclo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, que vamos a partir de acá. ¿Ya? El hábitat, vamos a ver que es el lugar anatómico en donde el parásito se reproduce sexualmente. Por lo tanto, ahí va en ese momento, vamos a ver que aquí el hábitat es el intestino, por ejemplo, y por lo tanto ahí el parásito se reprodujo sexualmente y se eliminaron los elementos de diseminación. ¿Ya? Como les decía yo, esto es elemento de diseminación. ¿Ya? Puede que sea inmediatamente infectante y puede que a lo mejor necesite el ambiente para hacerse infectante. ¿Ya? Entonces, una vez que adquiere esa capacidad, ya nosotros vemos que los elementos infectantes pueden ser, de acuerdo a los distintos grupos de protozoos, quistes, por ejemplo, en el caso de los protozoos, huevos o larvas en el caso de los distintos helmintos, y eso está en el ambiente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, esto es lo que elegimos para este ciclo, ¿ya? Imagínense la persona ahí hizo caquita, ¿cierto? Pasó al suelo, al agua, finalmente, aquí están los elementos infectantes en el ambiente y una persona está regando. El mecanismo sería el fecalismo, ¿cierto? ¿Qué significa el fecalismo, habíamos dicho? ¿Alguien que se atreva? Para que terminemos rápido. Ya está, esta es la última diapositiva que les voy a mostrar. Que uno come feca, pero no a propósito. Ya, muy bien, por ahí va la cosa, ¿cierto? O sea, hay una contaminación ambiental y eso hace que nosotros estemos ingiriendo accidentalmente o de forma, ¿cómo se podría decir eso? De forma involuntaria, ¿cierto? Estemos ingiriendo esa contaminación fecal. Imagínense que están regando con esa agua servida, o esa agua que no es servida, pero puede estar contaminada porque es un agua no potable, está regando las lechugas, ¿cierto? Y yo llego y consumo esos alimentos sin lavar. ¿Ya? Ahí sería, ¿cierto?, el mecanismo fecalismo. Y la vía por la cual ingresaría el parásito sería la vía oral, ¿cierto? Yo estoy ingiriendo el parásito. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí hay varios conceptos y lo que habíamos visto, por eso la idea es que estudien los conceptos y los entiendan. O sea, no solamente dar la definición, sino que ir comprendiendo cómo actúan o cómo interactúan todos estos conceptos en la ecología de los parásitos. ¿Ya? Así que hasta aquí vamos a quedar hoy día. Si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. Y mañana nos vemos. Mañana nos vemos a las 9, ¿cierto? Eso tenemos entendido, doctor. ¿Cierto? Mañana a las 9, así que no tan temprano. Ya, dígame. Yo tengo una duda con un ejemplo en los mecanismos de infección. ¿Cuál sería un ejemplo vectorial? Vectorial. ¿Ubican ustedes, han escuchado alguna vez hablar de la malaria? Sí, me ¿La suena. malaria? Ya, la malaria es una enfermedad tropical, ¿ya? Es producida por un protozoo que está en la sangre, ya produce fiebre, produce una serie de problemas, pero más que eso porque produce daño en muchos órganos.
¿ya? Y ese protozoo es transmitido a través de un mosquito, ¿ya? Entonces, ahí estaríamos hablando de transmisión vectorial, porque ese mosquito es parte del ciclo de vida de ese parásito y se desarrolla parte de vida del parásito dentro de ese mosquito, y por eso es capaz de, cuando nos pica, transmitirnos ese parásito, que es la malaria. Y lo mismo con a lo mejor algunas otras enfermedades que ustedes han escuchado y que no son parasitarias, pero que son transmitidas por mosquitos. Ahí está el dengue, por ejemplo, el Zika, la fiebre amarilla, que son esas típicas enfermedades que uno piensa cuando va a zonas tropicales. ¿Mm? Entonces, esa sería la forma de transmisión vectorial. Gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ya, si no, cualquier Profe, cosa. ¿Sí? Dígame. disculpe. Sí, Javiera, Es que, dígamelo. en la última imagen, cuando habló del ¿Ya? ciclo monogénico, Sí, algo así, monoxénico. Sí. se supone que todo el ciclo evolutivo de este parásito ocurre en la misma persona. Ese es el concepto, ¿cierto? No, no es la misma. ¿Ya? O sea, en general utiliza el mismo hospedador en este caso el humano. ¿Ya? Ah, es como un tipo Un de... tipo, Ah, claro. ya. O sea, Ya. mira, bueno, no es por enredarlos, pero por eso uno le muestra solamente aquí el humano. Ya, porque en general el parásito, si tiene a su hospedador, él se puede transmitir sin necesidad de que haya ningún otro. O sea, no necesita algo más dentro de su desarrollo. ¿Ya? Siempre en los ciclos que son no monoxénicos, se vale decir los otros que yo les definí, los heteroxénicos, ahí siempre va a haber otro hospedador específico que necesita el parásito para ahí desarrollar una etapa. Entonces esa es la gran diferencia con este otro. O ¿Ya? sea, Acá ahí podría ser una vaca y un humano, algo así. claro, claro. Por eso Ya. les mostraba yo, de hecho, ese ciclo entre que había un humano y una vaca. Y siempre tienen que estar, porque en la vaca se va a desarrollar una parte del ciclo del parásito, ¿ya? Y en el humano otra. Entonces tienen que estar para que el ciclo continúe. En cambio, en estas otras, necesita siempre de un hospedador, un solo hospedador, ¿ya? Gracias. Ok, ya que estén bien. ¿Alguna otra o no? Ya, entonces nos vemos mañana, ya a las 9. Así que ahí vemos la última parte de esta emocionante saga. Ya nos vemos, que estén muy bien. Chao, profe. Muchas que gracias, vaya bien. doctor. Que Muchas vaya muy gracias. bien. Que estén bien. Chao, Chao, profe. chao. doctor. Chao, profe, muchas gracias. Chao, de nada.